Parte del desarrollo espiritual consiste en reconocer las tendencias satánicas que te caracterizan y también luchar completamente con ellas y además integrarlas. Esa es la cuestión. No se trata tanto de expulsarlas, se trata de transmutarlas. ¿Sabes? Y puedes ver la diferencia entre las personas que han hecho eso y las que no, al menos hasta cierto punto, porque las personas que no han integrado la sombra en absoluto son ingenuas. Y puedes notarlo cuando las miras y también cuando hablas con ellas. Y debido a que son ingenuas, a menudo también están resentidas porque se aprovechan de ellas. Y alguien que ha integrado eso más es peligroso. En el sentido de las artes marciales, es decir, es peligroso, pero no tiene que serlo. No tiene que usarlo, porque su presencia irradia un potencial implícito del caos. Y eso es realmente necesario, porque da a las personas respeto por sí mismas. Si eres inofensivo, no eres virtuoso. Eres solo inofensivo. Eres como un conejo. Un conejo no es virtuoso, es... simplemente no puede hacer nada salvo ser comido. No es virtuoso. Si eres un monstruo y no actúas de manera monstruosa, entonces eres virtuoso. Pero también tienes que ser un monstruo. ¿Ves eso todo el tiempo? Harry Potter es así también. Está defectuoso, herido, tiene maldad dentro de él. Puede hablar con serpientes, hombre. Rompe las reglas todo el tiempo. Todo el tiempo. No es obediente en absoluto. Pero tiene una buena razón para romper las reglas. Y si no pudieran romper las reglas, él y su pequeño grupo de romperreglas, los alborotadores, si no rompieran las reglas, no alcanzarían el objetivo más alto. Así que es algo peculiar, pero muy común. Es una noción mitológica. ¿Sabes? El héroe tiene que ser un monstruo. Pero un monstruo controlado. Batman es así, quiero decir, está por todas partes. Es una historia que siempre escuchas. Si vas a ser un luchador, tienes que querer ganar y hacer daño a la gente. Pero no por el simple hecho de hacerles daño, eso es lo que te diferencia de una persona malvada. Tienes que tener esa capacidad, tienes que desarrollarla. Ese es el paso en el camino hacia la iluminación, por extraño que parezca, porque eso no es lo que la gente piensa. La gente ha sido alimentada con esta dieta de derechos blandos y libertad impulsiva durante tanto tiempo, y hay una absoluta hambruna del otro lado de la historia. No hay derechos, técnicamente hablando, sin responsabilidades. Y lo único que hemos tenido en 60 años es un diálogo sobre derechos. Y eso deja un vacío en el otro lado de la historia. Y es un vacío que está en el corazón de las personas, esencialmente. Porque la responsabilidad quizá no sea más importante que los derechos. Como dije, son parte integral de la misma fórmula, pero es en la responsabilidad donde la mayoría de la gente encuentra el sentido que les sostiene a lo largo de la vida. No está en la felicidad, no está en el placer impulsivo, esas cosas se desvanecen con el primer viento adverso. Pero asumir la responsabilidad por tu propio bienestar y tratar de mantener unida a tu familia, servir a tu comunidad y tratar de buscar la verdad eterna y vivirla, esto es lo que puede darte raíces en tu vida, lo suficiente como para resistir la dificultad de la existencia. Y cuando le dices eso a la gente, especialmente cuando te incluyes a ti mismo en la audiencia, digamos, y no estás señalando con el dedo desde arriba, entonces todos saben que es verdad. Ha habido ese intento de identificar la competencia masculina y el poder, digamos, pero sobre todo la competencia con la tiranía, y eso es muy duro. Para los hombres jóvenes y también para las mujeres jóvenes en realidad. Pero es muy útil para la gente escuchar que deben volverse competentes, peligrosos y ocupar su lugar adecuado en el mundo. Porque es la alternativa a ser débil. Y ser débil no es bueno. La gente que dispara en las escuelas son débiles. Son débiles. Y la vida es un proceso muy difícil. Y no estás preparado para ella, a menos que tengas la capacidad de ser peligroso. Eso no significa que debas ser cruel, no significa eso. Hay una frase en el Nuevo Testamento: los mansos heredarán la tierra, pero mansos no está bien traducido. Significa algo más como: los que tienen espadas y saben usarlas pero las mantienen envainadas heredarán el mundo. Esa es una forma mucho mejor de pensarlo. Tienes que ser poderoso y formidable y luego pacífico, en ese orden, ¿verdad? Y no es lo mismo que ser ingenuo, débil e inofensivo, que es lo que se les anima a ser a los jóvenes. Eso es una muy mala idea. Es una muy mala idea, porque ingenuo, débil e inofensivo significa que no puedes soportar las tragedias de la vida ni asumir ninguna responsabilidad. Terminarás amargado, y cuando te amargas te vuelves peligroso. No tratas a los hombres adultos como si fueran bebés. Los hombres jóvenes necesitan escuchar esto más, y es: debes ser un monstruo. Porque todos dicen, bueno, debes ser inofensivo, virtuoso, no deberías hacerle daño a nadie, debes reprimir tu instinto competitivo y no intentar ganar.
No deberías ser demasiado agresivo ni asertivo, deberías quedarte en un segundo plano y todo eso, y es como, no. Equivocado. Debes ser un monstruo absoluto, y luego debes aprender a controlarlo. Alguien que es incapaz de ser cruel es un ser moralmente superior a alguien que es capaz de ser cruel. Y yo diría, y esto también sigue a Jung, que eso es incorrecto. Es algo peligrosamente incorrecto, porque si no eres capaz de ser cruel, eres absolutamente una víctima para cualquiera que sí lo sea. Y parte de la razón por la que la gente va a ver a los antihéroes y a los villanos es porque hay una parte de ellos que clama por la incorporación del monstruo dentro de sí mismos, lo cual es lo que les da fuerza de carácter y respeto por sí mismos, porque es imposible respetarte hasta que te crecen los dientes. Y si te crecen los dientes y te das cuenta de que eres algo peligroso, o tal vez algo seriamente peligroso, entonces podrías estar más dispuesto a exigir que te trates a ti mismo con respeto y que los demás hagan lo mismo. Y eso no significa que ser cruel sea mejor que no ser cruel. Lo que significa es que ser capaz de ser cruel y luego no ser cruel es mejor que no ser capaz de ser cruel. Porque en el primer caso no eres más que débil e ingenuo, y en el segundo caso eres peligroso, pero lo tienes bajo control. Muchas artes marciales se centran exactamente en eso como parte de su filosofía de entrenamiento. Es como, no te estamos entrenando para pelear. Te estamos entrenando para ser pacífico y estar despierto y evitar peleas. Pero si llegas a tener que entrar en una... Y supongo que la filosofía también es que si eres competente en pelear, eso en realidad disminuye la probabilidad de que tengas que meterte en una pelea, porque cuando alguien te empuje, tú podrás responder con confianza. Y con un poco de suerte, y esto sucede con los matones, con un poco de suerte una muestra razonable de confianza, que es muy equivalente a una muestra de dominio, será suficiente para hacer que el matón se retire. Y así la fuerza que desarrollas en tu monstruosidad es en realidad la mejor garantía de paz. Y eso es en parte por lo que Jung creía que era necesario que la gente integrara su sombra. Y dijo que intentar eso era una cosa terrible para la gente, porque la sombra humana, que son todas aquellas cosas de ti mismo que no quieres reconocer, llega hasta el mismo infierno. Y con esto quiso decir que es a través del análisis de tu propia sombra que puedes llegar a entender por qué otras personas son capaces, y tú también, de cometer los atroces horrores que caracterizaron, digamos, el siglo XX. Y sin esa comprensión no hay posibilidad de someterlo a control. Cuando estudias la Alemania nazi, por ejemplo, o estudias la Unión Soviética, particularmente Stalin, y entonces te preguntas, bueno, ¿cómo son esos perpetradores? Olvídate de las víctimas, hablemos de los perpetradores. La respuesta es, son como tú. Y si no lo sabes, eso solo significa que no sabes nada sobre las personas, incluido tú mismo. Y luego también significa que tienes que descubrir por qué son como tú. Y créeme, eso no es un picnic. Es suficiente para traumatizar a la gente, y en parte por eso no lo hacen. Y por eso también el camino hacia la iluminación y la sabiduría rara vez se recorre, porque si todo fuera cuestión de seguir tu dicha y hacer lo que te hace feliz, entonces todo el mundo sería un parangón de sabiduría, y no es así en absoluto. Se trata de enfrentarte a lo que menos quieres enfrentar. Esto es algo interesante acerca de la integración de la sombra, porque reconocerte a ti mismo como la fuente del mal, digamos, en realidad, en cierto sentido, te da mucho más respeto por ti mismo, extrañamente, porque el mismo respeto que podrías tener por un animal salvaje o incluso un monstruo. Así que puedes aprender a tratarte de otra manera. Creo que es particularmente cierto con respecto a la disciplina de los niños. Si tú sabes que eres un monstruo y que eso se manifestará en tu vida de forma consciente o inconsciente, y si es inconsciente no es bueno, entonces te vuelves mejor en disciplinar a los niños, y la razón de eso es que no quieres exponerlos a tu lado oscuro. Y entonces, si se portan bien y no te provocan, por lo que se portarán bien con otras personas, la parte monstruosa puede permanecer en suspenso, y eso es genial. Pero si no te entiendes como alguien capaz de causar estragos, y puede ser el tipo de estragos que se desarrolla durante décadas, porque si vas a abusar de un niño, la forma primitiva del abuso es el abuso físico. La forma sofisticada del abuso es el minar continuamente el coraje del niño a lo largo, quizás, de toda su vida.
Y hay un elemento terriblemente monstruoso en eso. Y si no eres respetado adecuadamente por el niño, digamos, absolutamente te vas a vengar de él. Y ya sabes, en cierto sentido, esa es toda la historia psicoanalítica freudiana. No es todo, pero o tienes eso o eso te tiene a ti. Esas son las opciones. Y no te vuelves seguro por ser castrado.